Este fin de semana se llevó a cabo en México la sexta cumbre de estados latinoamericanos y caribeños CELAC, con la visita de varios jefes de Estado y de gobierno, representantes de América Latina. Mucho que analizar, desde luego. Voy a volver a comenzar contigo, Jorge, porque sé que te tienes que retirar. ¿Cuál es tu evaluación de esta cumbre del CELAC? Yo creo que fue un gran fracaso en cuanto a sus intenciones. No sé si en cuanto a los resultados más realistas que se podían esperar. En primer lugar, porque la convocatoria fue muy realista. Fue una cumbre de los pobres y de los chiquitos. Faltaron los tres países más grandes de América Latina, exceptuando México, Brasil, Argentina y Colombia. Y faltó también el más rico, Chile. Buena parte de los otros que vinieron tienen una población total más pequeña que la de Iztapalapa. Entonces, la convocatoria pues sí fue muy realista. Luego, en cuanto a las intenciones manifestadas previamente, entre otros por Marcelo Ebrard en Washington, en una conferencia de prensa el 9 de septiembre en la Embajada de México, a saber, presentar la propuesta de cambiar, sustituir, reconformar a la OEA. Esto, como dijo el propio Ebrard ayer, no se tocó para nada. Pues en efecto, no se tocó para nada porque no se podía tocar, porque no hay manera. Todas esas son las cosas pues que le pasan a México con López Obrador. Leo, que también es lo mismo que alguien sugirió en una columna, no sé quién exactamente, que bueno, no eran a sustituir a la OEA, pero sí por lo menos iban a sacar al magro. Pues no, ni una cosa ni la No. otra. Pero nunca iba a suceder ni lo uno ni lo otro. No hay ninguna posibilidad de que eso suceda, ni en el corto ni en el largo plazo, porque no tienen los votos. Los de izquierda simplemente no tienen los votos. ¿Cuál es el problema de fondo con este tipo de ocurrencias? Que, en mi opinión, los presidentes de México y de otros países no tienen por qué saber, por ejemplo, que tienes que dar aviso de 2 años antes de salirte de la OEA. No es su chamba es otra. El problema es que deben de tener colaboradores, uno, que sí lo sepan, y dos, que se lo digan. Y el grado de sumisión del secretario de Relaciones Exteriores es tal ya no es vergonzoso, bochornoso, es lo que sigue de todo eso, porque no le dice las cosas o el otro no escucha, porque todo esto era evidente, como era evidente lo que decía Héctor. Si traes a Díaz-Canel los 2 días antes, pues entre los 15 gobiernos, los 16 gobiernos que había de fuera, pues vas a encontrar a 1, 2 o 3 o 4 que no les va a gustar que esté ahí Díaz-Canel, que esté ahí Maduro y que esté ahí el canciller de Nicaragua. No les va a gustar y lo van a decir, porque el único que se cree las tonterías de la no intervención es López Obrador, el que le tuvo que haberle dicho, que era el secretario de Relaciones: mire, presidente, es muy probable que brinquen, pero ¿cómo van a opinar sobre la situación interna de Cuba y el principio de no intervención? ¿Qué? Pues no, nada, presidente, no les importa, no les preocupa mayormente. Ellos prefieren opinar, en efecto, sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y en Venezuela y en Nicaragua. Por cierto, también en El Salvador, que debieron haberlo hecho. Pues sí, todo eso no sucedió porque no había una lógica en todo esto. Debió haber sido una reunión chiquita, sin grandes pretensiones, en Cancún o en Acapulco o no sé dónde, en Ixtapa. Se han hecho este tipo de reuniones sin grandes pretensiones, muy modesta, pasarle la estafeta a los argentinos, que ni eso pudo hacer López Obrador, porque también se le cayó ese teatrito, porque los nicaragüenses vetaron a Argentina, porque Argentina criticó el encarcelamiento de los opositores electorales de Daniel Ortega. Entonces, pues creo que es una cumbre, no solo un no acontecimiento, sino un fracaso, algo que salió muy mal. Que la izquierda mexicana lo vea muy bien, pues es su derecho, y qué bueno que lo vean muy bien, pero afortunadamente nadie en el resto del mundo le da la menor importancia. No hay prácticamente ningún informe en ninguna parte del mundo, salvo en la versión mexicana del diario El País, y bueno, Sí. no pasó a mayores. Simplemente un último comentario, Leo, sobre lo de Estados Unidos que decía Javier.
que tiene que ver con CELAC también. Yo estoy de acuerdo que no le interesa a Biden en lo más mínimo el asunto de Cuba, ni de la CELAC, ni de Maduro, ni nada, y que no va a hacer nada al respecto. Hay 3 senadores cubanoamericanos. Sí, sí. Bob Menéndez, el presidente de la Comisión de Relaciones, Marco Rubio, el presidente de la subcomisión del hemisferio occidental, y Ted Cruz, el senador de Texas. Ya hay 5 o 6 congresistas de Florida, unos son cubanoamericanos, otros no. A ellos sí seguramente les preocupa mucho esto. Ya lo importante es saber, juzgar, determinar, y bueno, la Cancillería decidió que no importaba, qué tanto daño puede hacer el enojo de esto. No de Biden, que en efecto no va a hacer nada, pero de los demás, pues yo no sé, me parece un poco inútil pelearse con ellos cuando quieres ahorita que pase la reforma migratoria que está proponiendo Biden, que cuando quieres que no te den lata con el TMEC y con toda una serie de cosas, cuando tienes en tu agenda una enorme cantidad de cosas con Estados Unidos, echarte encima a esta gente solo por invitar a Díaz-Canel, que esté contento Martí Batres, hombre, se me hace un poquito innecesario, excesivo. Bueno, te despedimos, Jorge. Sabemos que te tienes que retirar. Te vemos el próximo lunes. Muy buenas noches, Jorge. Hasta luego, Héctor. Hasta luego, Javier. Héctor, seguimos con el tema del CELAC, de la CELAC. La gran nota, desde luego, fue el intercambio entre los presidentes de Paraguay y Uruguay con los presidentes de Cuba y de Venezuela. Y yo tengo que confesar que a mí me gustó este tipo. A mí es cuando hay bronca y una bronca real de diferencias en la visión, me parece que es muy bueno que se vea que en América Latina no somos esta cosa de los hermanos latinoamericanos que siempre estamos en solidaridad. No, hay diferencias políticas de fondo en la región, Héctor. Siempre ha habido un problema muy serio de la conversación latinoamericana con las dictaduras. Sí. De hecho, el Grupo de Río, todo lo que fue un tiempo, las grandes cumbres latinoamericanas de discusión, eran de países que iban saliendo de las dictaduras. Iba saliendo Brasil, iba saliendo Uruguay, iba saliendo Argentina, iba saliendo Chile. Y a México se le consideraba una democracia sui generis, no se le consideraba una dictadura. Y el Grupo de Río tuvo una primera, digamos, derecho de membresía por el hecho de haber pasado la democracia. Y desde entonces, siempre que había la pretensión, como después Hugo Chávez, de introducir a Cuba en el ALBA y luego en la CELAC, siempre hubo esa piedra en el zapato de que no pueden hablar en condiciones de igual compromiso político y de igual calidad de vida política, una democracia y una dictadura. No se puede. Bueno, esto está presente aquí, pero yo quisiera tocar ahora algunas de las tentaciones que están en esta reunión por parte del gobierno de México. La primera es esa, de que de pronto López Obrador pudiera aparecer como el líder capaz de jugar un papel de unificador de estas dos cosas, de los países democráticos y de los países dictatoriales. Bueno, pues no le sale. Claro, él haciendo primero la defensa de las dictaduras como el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Bueno, la autodeterminación de los pueblos no está hecha para que una camarilla de gobernantes acabe con la soberanía popular y con el mandato de los votantes, con el mandato de su sociedad. ¿Qué es lo que pasa en las dictaduras? La segunda tentación apenas fue esbozada, fueron los 3 minutos que le dieron al dirigente chino. Sí. Para que viniera a tocar la puerta de la CELAC y a ofrecer grandes cosas para la CELAC. Y esta es la tentación china, de que quizá China podría ser, ahí sí, para que veas, una posible línea de equilibrio, muy en la lógica también, por cierto, histórica que recordaba Javier de Porfirio Díaz, de una gran potencia que viene a equilibrar otra gran potencia.
Sí. Me parece una tentación como la primera un tanto ingenua. Vamos a ver qué tanto evoluciona, porque es posible, Javier, que a Estados Unidos le pueda pasar desapercibidos o no le interese mucho pues, los desplantes que, pues, idiosincráticos del gobierno de México, pero la idea de que el gobierno de México esté pensando en formar una especie de alianza para buscar en China una potencia que equilibre el dominio americano en Latinoamérica, eso sí creo que no lo van a ver con ojos, digamos, Y, amistosos. y sobre todo en la actual coyuntura, porque ya lo analizaremos, pero el tema entre Estados Unidos y el enfrentamiento entre Estados Unidos y China es real, con lo que pasó con Australia y los misiles nucleares estos pasados días. Ahí sí creo que haces una muy buena lectura, Héctor, de que ahí eso sí puede tocar nervio en Washington, Javier. Sin lugar a duda, hasta ahorita China ha estado presente, sobre todo en el cono sur, Sí. mucho menos más hacia el norte y muchísimo menos en México. Y ha estado presente a nivel económico, es decir, no con un proyecto político, guión ideológico. Y eso es lo que creo que ha permitido que Estados Unidos no brinque. Pero si China, en efecto, se empieza a meter con otros objetivos más allá del meramente económico, sí creo que empezaría a reaccionar Estados Unidos. Pero lo que yo veo es un poco lo que ve también Héctor, son las tensiones dentro del proyecto mexicano para la CELAC. Una primera tensión tiene que ver con la relación con Estados Unidos, la dimensión china. Propone López Obrador mejorar esa relación y habla de una especie de unión económica de toda América. Ahí el problema es que el cono sur está muy vinculado a China, mientras que, por ejemplo, México, Centroamérica, mucho más vinculado a Estados Unidos, y somos economías muy distintas, con relaciones con Estados Unidos muy distintas. Es decir, ese proyecto de unión económica, pues para Argentina, para Perú, Asia, China, siga siendo algo de la mayor importancia, y ahí hay una clara tensión, pedirles a ellos que dejen a un lado a Asia, China, y volteen a ver a Canadá y Estados Unidos. Pero más allá de eso, Javier, porque sí dijo el presidente, lo que buscamos es una especie de comunidad europea, que fue el antecesor de la Unión Europea, y tiene razón, hay un aspecto económico, pero también hay un aspecto político, Javier. La Comunidad Europea, tú lo sabes bien, también es un proyecto, y es más, yo diría, es fundamentalmente un proyecto político de defensa a la democracia liberal, a los regímenes de la democracia liberal, como respuesta a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mira, podrías argumentar que empezó siendo un proyecto económico, Sí. de hecho algo muchísimo más chiquito que eso, tenía que ver con el acero, Sí, con el Benelux. y de ahí, y ahí fue creciendo, pero y podemos argumentar qué tanto estaba ya dentro de ese inicio la parte política, pero sin lugar a duda es una realidad hoy que el tema político es clave para la Unión Europea y ha sido clave para la Unión Europea. Y ahí está el debate que ya mencionaba Héctor, de qué significa autodeterminación. Si la autodeterminación necesariamente implica democracia y si esa democracia necesariamente tiene que ser liberal. Y menciono la parte liberal porque estoy seguro que Maduro tendría sus argumentos para decir que Venezuela es la gran democracia de América Latina. Pero ese es el debate y claramente no hay consenso al respecto hoy en América Latina y lo vimos en esta reunión de la CELAC. Esa es otra tensión de cómo interpretar autodeterminación. A ver, Héctor, o no democracia y si esa democracia tiene que ser liberal. Bueno, Héctor, la autodeterminación implica soberanía. La autodeterminación implica que soberanamente una sociedad decide darse una forma de gobierno. Para que esto suceda, la sociedad tiene que tener formas de expresar su voluntad. Sabemos que no puede haber, bajo ninguna supuesta en una sociedad humana, una sociedad uniforme en donde todos piensan lo mismo y todos creen lo mismo. Ahí donde hay una soberanía que no tiene pluralidad, algo está funcionando opresivamente.
Entonces, la forma pues, menos imperfecta que conocemos de que se exprese esa soberanía en el caballo o en el cauce de la pluralidad, pues es la democracia. Por eso, el compromiso fundamental de la Comunidad Europea es un compromiso de valores políticos, de instituciones políticas, de respeto a los derechos humanos y de libertades, entre ellas la libertad de mercado, la libertad de emprendimiento. Es un conjunto de valores que no tienen nada que ver con la Nicaragua de hoy, con la Venezuela de hoy y con la Cuba de hace 63 años. De manera que hay una especie de broma o de ceguera en decir que estos países que están ahí, entre los cuales hay 3 dictaduras, pueden llegar a componer algo parecido a una comunidad económica europea. No, porque no tienen principios comunes, no están guiados por principios comunes, no pueden hacer comunidad. Si no creen en lo mismo, si no creen en la democracia, no pueden crear una comunidad política. Es imposible. Totalmente. Chocan como chocaron los presidentes de Uruguay y Paraguay y Ecuador con los presidentes de Venezuela y de Cuba, y si hubiera estado en Nicaragua también. También, claro. Entonces, ahí está efectivamente un momento de pluralidad que muestra que esa comunidad que se pretende hacer a partir de CELAC, pues no es posible. Sí, o sea, yo no me hubiera imaginado a los gobiernos de Francia y Alemania aceptando, qué sé yo, una dictadura en Bélgica, ¿no? Por ponerlo en ese sentido, ¿no? Bueno, el Parlamento Europeo acababa de descalificar por completo al gobierno cubano por su conducta represiva el 11 de julio. Sí, así es. Sí. No, es que hay cosas que no son compatibles, digo, no hay cómo hacer. Y yo, la verdad, desde que era estudiante, me acuerdo de joven, vengo escuchando estos discursos grandilocuentes, hiperbólicos de la unidad de América Latina. Es pura palabrería. Tengo que hacer una breve pausa y regresamos. Vamos a concluir con este tema de la CELAC, de la pretensión de México, de la Unión, la comunidad de estados latinoamericanos. Regresamos en un momento. Javier, es un buen debate con todo y que, como yo decía, es pura palabrería. Pero bueno, pues es América Latina tratando de encontrar su identidad en el mundo, ¿no? Frente a las grandes potencias, en fin, Javier. No, yo aplaudo cualquier esfuerzo de coordinación y cooperación entre países, porque muchos de los retos que se enfrentan hoy son regionales, globales. Pero entonces, con dictadura, tiene que estar ahí. Con dictaduras, Javier, Mira, en serio, con dictaduras. Yo sí creo que Estados Unidos debe hablar con China. Sería, creo, trágico para el mundo entero si Estados Unidos decidiera que porque China es una dictadura no debe hablar a Estados Unidos con China. Entonces, también con dictaduras. Sí. Ahora, hay 3 temas que salieron en la reunión: vacunación, migración y cambio climático, donde creo que sí hay acuerdos o posibles acuerdos entre todos estos países. Son temas de la mayor importancia y además son 3 temas con los que se podría trabajar con Estados Unidos y Canadá de maravilla. Entonces, en vez de enfocarse en los temas donde no hay acuerdos, a estos temas donde sí se llegaron a ciertos acuerdos y se puede trabajar todavía mucho más: vacunación, migración, cambio climático, son temas de la mayor importancia para nosotros, México, para toda América Latina, para Estados Unidos y para el mundo. Pero pues a ver, déjame desafiar tu argumento en el sentido de que la realidad es que en las vacunas todos los países están buscando por su parte comprar la mayor cantidad de vacunas posibles, incluyendo México. En migración no dijeron nada más que es un problema, no llegaron a ningún acuerdo. Y en cambio climático, que sí van a llegar a la próxima COP con una, con una visión común, pero en México ya estamos viendo, este gobierno está sacando las energías libres para darle prioridad a las energías fósiles. Lo que te quiero decir es puro bla, 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 Javier.
Yo creo que en esos tres temas hay posibilidades de llegar a acuerdos concretos y de trabajarlos con Estados Unidos. Lo creo genuinamente. El que no se haya logrado en esta reunión no significa que no sea posible. Obviamente no será fácil, pero creo que va a ser más fácil que poner de acuerdo a Maduro, a Díaz-Canel, a Biden. Eso sí está totalmente imposible, de acuerdo. Pero al final del día, yo sí creo que en estos temas que efectivamente podrían ponerse de acuerdo, no se pusieron de acuerdo, es puro bla, bla, bla. Un último comentario, Héctor. Bueno, decir que así de mal como salió, yo sí creo, como dice Javier, que está tan aislada y tan dividida la América Latina y tan olvidada en medio de todo por quienes antes la vigilaban tanto, en particular Estados Unidos, que cualquier foro en donde se pueda discutir, incluso para divergir y para disentir, debiera ser bienvenido y debiera ser promovido. Una segunda reunión de la CELAC con un país anfitrión que tome definiciones menos drásticas respecto de los temas y que deje que surja más cómodamente la discusión de todos los participantes, pues a lo mejor puede, pues por lo menos establecer un lugar en donde se oigan, se conozcan, se saluden, se digan cosas que a veces no pasan al comunicado final, pero que es importante que haya una relación. Otra de las desgracias de esta cumbre es que vinieron muy poquitos, la verdad vinieron muy poquitos y y los más significativos no pudieron venir, empezando por la Argentina, que está en medio de una crisis electoral y política tremenda. Su ministro de Relaciones llegó aquí, ministro de Relaciones de Argentina, y se enteró aquí que estaba cesado y decidió no acudir, pues con buen sentido, a la reunión. Entonces todo como que se acomodó, o mejor dicho, se desacomodó muy desafortunado. Sí, no, bueno, increíble esa anécdota. El presidente Fernández decide no venir a México, manda a su ministro de Relaciones Exteriores y cuando está volando hacia México le quitan el Ministerio de Relaciones Exteriores, aterriza ya como ex ministro de Relaciones Exteriores. Es como para novela, ¿no? Es como para novela, Héctor, ¿no? Eso. Para novela bufa, sí. Exacto. Gracias por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.